caras conocidas, muchos amigos entre los asistentes. Y bueno, pues yo creo que el tema realmente no es nada novedoso, es algo que realmente nos ha preocupado durante muchos años, saber qué hacer con nuestros pacientes después de los procedimientos quirúrgicos que tienen náusea y vómito. Incluso muchos de ellos, si ustedes recuerdan, nos dan como antecedente que la cirugía fue muy bien, el evento anterior que tuvo, pero lo que recuerda terriblemente es que estuvo vomitando durante mucho tiempo. Y bueno, con el advenimiento de la cirugía, tanto con las técnicas de anestesia regional y por supuesto mucho más con las técnicas de anestesia general, pues también aparecen los efectos colaterales. Y los efectos colaterales, dentro de todos los que conocemos, las náuseas y el vómito son parte de estos eventos que no podemos evitar en muchas ocasiones. Y entonces un problema bien identificado también queda no resuelto en muchas de las ocasiones. Y entonces en la bibliografía, seguramente todos los que han leído sobre este tema han encontrado este término, el pequeño gran problema. Aparentemente algo tan sencillo, tan de rutina, tan que sabemos que va a ocurrir, en muchas ocasiones no lo podemos resolver. Dentro de las complicaciones más frecuentes dentro de los procedimientos anestésicos quirúrgicos, pues sin duda es el dolor. Sobre esto hemos hablado yo creo que en muchas sesiones, hay libros completos sobre el manejo del dolor perioperatorio, de las complicaciones del manejo, de las alternativas, y sin duda uno de los temas que también nos preocupan es la náusea y el vómito, además del resto de las complicaciones que nosotros vemos en nuestros pacientes. Si ustedes revisan la bibliografía, se van a encontrar que aproximadamente el 20% de la bibliografía que hay se refiere a este tema. Y casi todos estos son estudios dobles ciegos o estudios comparativos de cohortes desde el punto de vista de investigación. Aunque sabemos que la profilaxis de rutina parece ser apropiada, nos hemos dado cuenta que la elección de agentes antieméticos es muy amplia, la asociación de ellos se presenta, y entonces realmente a veces no sabemos cuáles son las alternativas que nosotros podremos tener para manejar este molesto dato. Son de las complicaciones más comunes después de la anestesia general. Dependiendo las citas que ustedes tengan, van a observar que puede haber desde un 10 hasta un 80%, dependiendo quién está refiriendo esta complicación, y esto tiene mucho que ver de acuerdo al estudio. Si es en cirugía de otorrino, por ejemplo, si es en cirugía laparoscópica, si es en cirugía ginecológica. Su incidencia la reconocemos los pacientes, los anestesiólogos, los cirujanos y sin duda el grupo de enfermería. ¿Cuáles son algunos de los factores que van a contribuir a que esto esté ocurriendo? Como ustedes ven, bueno, pues está desde la predisposición personal. Hay gente que tiende más fácil a vomitar, gente que con un solo olor desagradable, con una impresión, esto es suficiente para que aparezca náusea y vómito. Sin duda los pacientes jóvenes, la mayor incidencia está ocurriendo entre los 14 y los 25 años de edad aproximadamente. Las mujeres, en donde siempre se ha relacionado este factor con la presencia de gonadotrofinas en la presencia de la mujer, lo cual no ocurre en el hombre y por eso es que son mucho más vomitonas que los hombres. Sin duda, la técnica anestésica será un factor predisponente en cuanto a qué estamos manejando, cómo lo estamos manejando, el tiempo de duración de nuestra técnica anestésica. La cirugía por sí misma, por ejemplo, la de oído y la de ojo, serán mucho más emetizantes que otro tipo de cirugía superficial, donde ha habido gran manipulación de tubo digestivo, donde tenemos distensión gástrica, a veces por la ventilación mecánica o la ventilación manual que nosotros hacemos con mascarilla. Sin duda la terapia analgésica será un factor importante a considerar. Cada vez más tenemos a nuestro alcance la medicación con opioides, morfina, asociación de medicamentos, y esto por sí mismo pudiera ser causal de esto. Los pacientes obesos, en donde el manejo de tanto las concentraciones de glucosa y otras sustancias pudieran ser factores desencadenantes. Todos nuestros agentes inhalados son altamente emetizantes. Afortunadamente, por lo menos en nuestro medio, yo creo que en el Distrito Federal poco utilizamos el óxido nitroso, pero sabemos que en el interior de la República, a nivel del mar, se ocupa con mucho mayor frecuencia, aunque también hemos dejado de utilizarlo, y esto incluso por el miedo a la inmunodepresión que estos agentes pueden ocurrir con dosis subanestésicas en los anestesiólogos. Ya decíamos que la terapia para el control del dolor contribuye a la presencia del vómito en el posoperatorio, entonces nos enfrentamos a lo que hemos visto durante años. El paciente nos exige no tener dolor en el posoperatorio,
pero una buena terapia analgésica en el postoperatorio implica también la presencia de náusea y vómito. Y entonces tendremos que pensar en manejar integralmente el perioperatorio de nuestros pacientes. No sería mayor problema la náusea y el vómito si no tuviera repercusiones en nuestros pacientes. Sabemos todos que durante el periodo preyectivo de un vómito el paciente va a tener bradicardia, hipotensión, disminución de la frecuencia cardíaca, palidez, etc. Pero también sabemos que estos pacientes con efectos residuales de nuestros anestésicos en las salas de recuperación posanestésicas podrían llegar incluso a tener broncoaspiración, ya bien sea en el postoperatorio inmediato o en el mediato. Esto, sobre todo en las salas de día, en esta cirugía ambulatoria que cada vez más nos vamos a manejar los anestesiólogos, tanto a nivel privado como en las instituciones, se está exigiendo una optimización de los recursos, sobre todo quirúrgicos, la disposición de quirófanos, la menor estancia hospitalaria de nuestros enfermos, incluso a nivel institucional, nos están llevando a manejar una mayor cantidad de cirugía ambulatoria. Y como ustedes saben, la primera causa de reingreso a una unidad hospitalaria en cirugía de corta estancia es precisamente el retraso en el inicio de la vía oral en el paciente que está vomitando, y obviamente esto nos va a poder llevar a deshidratación, trastornos hidroelectrolíticos, eventraciones, retraso, como les decía, en el inicio de la vía oral, retraso en la evacuación de la vejiga, etc. Bueno, ya nos decían que precisamente la etiología de las náuseas y el vómito es multifactorial. No podemos atribuirla exclusivamente al procedimiento anestésico, aunque probablemente sea el factor que sí está en manos del anestesiólogo el decidir qué hacerlo, cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. Sabemos que la náusea y el vómito tiene, así como la tos, así como la diarrea, tiene obviamente la principal función de eliminar del organismo las sustancias tóxicas. Y recordarles que el reflejo del vómito está básicamente en dos sitios. Uno a nivel periférico, que es el tracto gastrointestinal, y uno a nivel central, que es la zona desencadenante quimioreceptora, la zona gatillo en el área postrema. Estos receptores, tanto periféricos como centrales, se van a ver estimulados por vía del intestino al tracto solitario a través del nervio vago, y los centrales al área postrema por las sustancias tóxicas que circulan en el líquido cefalorraquídeo. Recordemos que la zona desencadenante quimioreceptora en el área postrema no tiene barrera hematoencefálica. Entonces las sustancias tóxicas que están circulando a través del líquido cefalorraquídeo llegan directamente a esta zona, estimulándola y de esta manera produciendo náusea y vómito. La estimulación de cualquiera de ellas por separado o de ambas, como sucede habitualmente en la anestesia, pues nos va a llevar a la estimulación del centro del vómito y a la presencia de este molesto síntoma. Hay que recordar que los estímulos como los agentes anestésicos y los procedimientos quirúrgicos por sí mismos pueden estimular la liberación de estos neurotransmisores que van a llevar a cabo el reflejo del vómito. Este sería un acercamiento a nivel de bulbo raquídeo, en donde vamos a hacer ahorita en la siguiente transparencia un recorte de esto, donde tenemos el cuarto ventrículo. Aquí vamos a encontrar el área postrema con el núcleo del fascículo solitario, y precisamente en esta zona es donde tenemos la zona desencadenante quimioreceptora. E insisto, recordarles que la zona desencadenante quimioreceptora no tiene barrera hematoencefálica. Por tal motivo, todas nuestras sustancias tóxicas que circulen a través del cuarto ventrículo y líquido cefalorraquídeo en general llegarán directamente a esta área, estimulando el centro del vómito. Esta transparencia no trata más que de ejemplificar un poquito todos los posibles factores que pueden contribuir a la presencia de náusea y vómito. Como ustedes ven, son muchos y probablemente pudiéramos seguir llenando esta transparencia con muchos más datos adicionales sobre factores que pudieran contribuir a la presencia de náusea y vómito. Por ejemplo, tenemos, por sí mismo, el dolor tratado o no tratado puede ser factor desencadenante de náusea y vómito. Los estímulos vestibulares, cirugía de ojos, cirugía de orofaringe, cirugía de oídos, por supuesto. Obviamente las aferentes vagales del aparato cardiovascular, las aferentes del aparato gastrointestinal, el cuarto ventrículo, la cirugía de abdomen, la distensión gastrointestinal, los factores anestésicos propios desde la ventilación con mascarilla sobre distensión gástrica, uso de óxido nitroso, sustitución del óxido nitroso por el aire que tenemos en la cavidad abdominal, etc. Y todos estos factores finalmente nos van a llevar a que las células enterocromafines
y estos receptores 5-hidroxitriptamina 3 sean una de las receptores bien identificados en la producción de náusea y vómito, y probablemente es donde centremos ahora la atención del manejo de esta situación. Y entonces tendríamos que pensar en que este síntoma y este signo de náusea y vómito tendríamos que manejarlo más desde un punto de vista profiláctico más que terapéutico. Y entonces para esto hemos utilizado a través de los años, los que tenemos muchos años ya en anestesia, sabemos por todo lo que hemos pasado de diferentes alternativas de manejo, desde las farmacológicas y las no farmacológicas, con muy buenos resultados en algunos casos y otros realmente sin utilidad. Y entonces estos métodos, algunos incluso dudosa esta eficacia, pues los vamos a revisar rápidamente. Algunas de las cosas que solíamos hacer en las salas de recuperación cuando el paciente llegaba era darle grandes dosis de oxígeno suplementario a través casi siempre de puntas nasales. Algunos nos atrevíamos a poner catéteres retrofaringios para no causar tanta molestia en la nariz del paciente y sequedad de mucosas, y realmente veíamos que esto no solucionaba los problemas. El colocar la sonda nasogástrica, cuántas veces el paciente que estaba vomitando, la indicación es una sonda nasogástrica, y esto causaba a veces mucho más irritación gástrica, más molestia del paciente, y tampoco resolvía los problemas. El ayuno prolongado, donde ahora sabemos que uno de los factores predisponentes de que los pacientes vomiten en el periodo posoperatorio es precisamente estas largas horas de ayuno, donde el cirujano le manda al paciente ayuno la noche previa o desde el día previo. El paciente, por miedo a que no vaya a vomitar, no vaya a tener problemas, come, y al otro día lo operamos a las 3 o 4 de la tarde y lleva ya 24 horas sin comer. Sabemos que el ayuno prolongado en la actualidad no ayuda en nada a prevenir náusea y vómito. Las dietas a base de hielo, la movilidad del paciente, el que no esté tomando líquidos o no tome líquidos dulces, etc. Una sola de medidas que sabemos que no venían a resolver los problemas. Sin duda la terapia farmacológica, hemos pasado por todo esto. Algunos de los medicamentos que están ahí, tal vez para los residentes no les sean familiares, pero los que tenemos ya muchos años en esto sabemos del uso, por ejemplo, del dehidrobenzoperidol, que en su momento era el hidroperidol, que ya no existe, por lo menos creo cotidianamente en nuestro mercado, la metoclopramida, el difenidol, la meclicina, el dimenidranato, dexametasona, un medicamento que pocas veces utilizamos los anestesiólogos, que está presente en el mercado nacional y que no lo contemplamos como una buena alternativa para prevención y manejo de náusea y vómito, que es la domperidona. Entonces vamos a hacer una revisión muy rápida, muy somera de estos medicamentos, muchos de ellos bien conocidos por todos ustedes, tratando simplemente de situarnos en cómo actúan, cuáles son los efectos colaterales y considerar tal vez en un futuro muy próximo el regresar a utilizar este grupo de medicamentos como buenas alternativas de manejo de náusea y vómito y sin duda mucho más económicas que los cetrones en términos generales. Bueno, recordarles cuando tuvimos dehidrobenzoperidol, que era un sedante mayor, un agente neuroléptico derivado de las butirofenonas. Esto tenía grandes beneficios para los pacientes, pero también grandes riesgos en el periodo posoperatorio cuando sumábamos efectos de sedantes mayores con efectos residuales de anestésicos generales. Recordarles que era un muy buen bloqueador alfa-adrenérgico, que adicionalmente lo utilizábamos para potencializar la hipotensión o la hipertensión en nuestros pacientes. Recordarles que es causal de discinesia extrapiramidal, movimientos de tipo parkinsonianos en nuestros pacientes y sin duda el productor de intranquilidad. Yo creo que los que llegamos a utilizar dehidrobenzoperidol a dosis muy bajitas recordarán el término de acaticia, que era aquel término donde el paciente usábamos dosis bajitas, estimulábamos un poquito con estrés al paciente y el paciente ya no se quería operar. Se ponía tan intranquilo, encontrábamos el efecto no deseado de dehidrobenzoperidol, que era no sedante. Vamos a intranquilizarlo y el paciente decía, yo no me opero. Pero mire, ya está Diana Moyá allá atrás, que fue mi residente hace algunos años, nos reímos porque llegamos a hacerlo, ¿no? Y definíamos cirugías con esta estrategia del dehidrobenzoperidol. En diciembre 5 del 2001, la FDA agrega un black box a la indicación de dehidrobenzoperidol, ya que estaba produciendo riesgos en nuestros pacientes. Hubo causas o muertes atribuibles al medicamento a dosis de 2.5 miligramos y 1 miligramo por paro cardíaco debido a la prolongación del QT corregido. Esto mismo lo vamos a ver con algunos grupos de los inhibidores de 5-hidroxitriptamina
que a veces no contemplamos que pueda ocurrir y que está sucediendo. De hecho, en los índices para prescribir de las empresas aparece esto como un efecto colateral que hay que tener con cuidado. Entonces, dehidrobenzoperidol prolonga el QT corregido y de esta manera pudiera llevar a arritmias o incluso a paro cardíaco. Bueno, es un medicamento que usamos durante muchos años. Habitualmente las dosis que ocupábamos oscilaban en esto, de 0.600, 1.25 y 2.5 miligramos, dependiendo el efecto que deseábamos o la intensidad de náusea y vómito. Los que usamos dehidrobenzoperidol también teníamos en ese entonces pues nuestros medicamentos halogenados muy potentes, con muchos efectos indeseables como era lotano y enflorano. Ahora sin duda nuestros medicamentos inhalados son mucho más nobles, de acción más pasajera, de efecto más predecible y probablemente ya no lo veamos tanto como lo veíamos anteriormente. La domperidona, les decía, este es un medicamento, es el Motilum, es un muy buen medicamento, es similar al dehidrobenzoperidol y a veces nos quejamos de que ya no tenemos dehidrobenzoperidol en el mercado con el excelente efecto antimético que tiene este producto. Pero tenemos precisamente la domperidona. Yo no sé si de los que estamos aquí alguna vez lo hemos utilizado con esta finalidad o lo conocíamos siquiera dentro de nuestro armamentario farmacológico. La domperidona, al igual que el dehidrobenzoperidol, es un antagonista de dopamina, tiene un mecanismo de acción periférico, gastrocinético, y un antagonista de receptores de dopamina, efecto central. Pero tiene la gran ventaja que prácticamente no tiene efectos extrapiramidales. El paciente no va a tener temblor, no va a tener ansiedad, etc. Se metaboliza en hígado, se elimina en heces y por vía renal. Va a funcionar muy parecido a metoclopramida, va a aumentarnos el tono del esfínter pilórico, va a acelerar el vaciamiento gástrico y de esta manera va a permitir que el paciente tenga una menor cantidad de contenido gástrico y de esta manera haya menos náusea y menos vómito. La presentación de esto puede ser en ampolletas de 10 miligramos, habitualmente esta dosis es suficiente para lograr controlar náusea y vómito, aunque hay bibliografía que nos recomienda entre 15 y 20 miligramos como una dosis superior a la de 10 miligramos. Metoclopramida, bueno, pues yo creo que todos la conocemos, probablemente sea alguno de los medicamentos de uso más cotidiano en nuestro medio, a un buen precio, donde se puede asociar a otro grupo de medicamentos y donde a veces no le damos la importancia que este producto tiene, pero tiene grandes beneficios. También bloquea los receptores dopaminérgicos, va a aumentar la motilidad gástrica, aumenta el tono del esfínter esofágico, relaja el pilórico y de esta manera el vaciamiento gástrico es mucho más rápido. Algunos de nosotros creo que lo hemos utilizado con esta finalidad, esos pacientes donde tenemos dudas de los tiempos de ayuno, donde tenemos retraso en el vaciamiento gástrico, como el paciente obeso, la paciente obstétrica, etcétera, y medicamos a los pacientes con metoclopramida buscando este efecto. Un mayor vaciamiento gástrico a mayor velocidad y de esta manera entrar dentro de rangos de seguridad más importantes. Puede ser causal de síntomas extrapiramidales, sobre todo a dosis elevadas. A las dosis que habitualmente utilizamos nosotros no sucede. Produce somnolencia, inquietud y laxitud en algunos enfermos. El difenidol se comporta como un anticolinérgico, va a secar mucosas, va a tener una acción parasimpaticolítica, se va a administrar cuidadosamente cuando lo asociemos a escopolamina o atropina, precisamente por el efecto potencializador que pudiera tener con este efecto anticolinérgico. Podrá ser, al igual que la atropina a dosis elevadas o escopolamina, causal de alucinaciones visuales y auditivas y puede causar desorientación y confusión mental. No sería, sin duda, un medicamento muy adecuado si nosotros quisiéramos dar de alta a un paciente, por ejemplo, en cirugía ambulatoria. Estos efectos probablemente con el paciente en su casa no serían muy deseables. La meclicina y en general todas las ciclinas, de este grupo tenemos bonadoxina, por ejemplo, se comportan como antihistamínicos. Entonces, al tener este efecto antihistamínico, va a tener también el efecto de anticolinérgico. Va a ser causal de sequedad de boca, va a originar somnolencia como prácticamente todos los antihistamínicos y nuevamente, ¿cuántas veces llegamos a utilizar nosotros algún grupo de los antihistamínicos como difenhidramina, por ejemplo, en medicación preanestésica, buscando el efecto de disminuir los efectos histaminogénicos de nuestros medicamentos durante la inducción, producir sedación en los pacientes y también la sequedad de boca. Va a interaccionar con lidocaína incrementando el riesgo de efectos colaterales, particularmente los efectos sobre el sistema nervioso central, convulsiones. Dexametasona. Bueno, pues este es un esteroide
muchas veces lo hemos visto asociado. En la quimioterapia se asocia frecuentemente metoclopramida con algún cetrón más dexametasona. Yo he visto que en la práctica privada se maneja mucho algún antiemético asociado a dexametasona. Habrá que considerar realmente la utilidad de este esteroide. Sabemos todos que es un antiinflamatorio muy potente, nos va a ayudar a controlar el vómito moderado, es mejor como adyuvante con otros antieméticos, esta asociación que vemos frecuentemente. El mecanismo de acción realmente de dexametasona no se conoce, Alka-Seltzer, sabemos que funciona, aunque no sabemos cómo está funcionando. Hay que considerar siempre cuando apliquemos un esteroide en un paciente quirúrgico los posibles efectos colaterales comunes a los esteroides. Hiperglicemia, disminución de la respuesta inmune, retención de líquidos, etcétera, que pudieran no ser deseados en el postoperatorio inmediato. Entonces, realmente, cuando pensemos en hacer una asociación de un antiemético, el que ustedes decidan, junto con dexametasona, habrá que ser muy cuidadosos en esta decisión, considerando los efectos colaterales de los esteroides. Bueno, todos estos medicamentos ya los hemos visto, los conocemos, los hemos utilizado seguramente con frecuencia, y todos están disponibles en nuestro mercado nacional y sin duda están considerados mucho menos caros que los cetrones en términos generales. Pero sin duda algunos de sus efectos secundarios no son deseables, especialmente, insisto, si el paciente es ambulatorio. Si el paciente está hospitalizado, probablemente la sedación, la inquietud, la sequedad de boca, el retraso, etcétera, pudieran tolerarse y ser bien manejados en el hospital. Pero el paciente que va a casa probablemente habrá que considerar mucho más seria estas alteraciones. ¿Qué esperaríamos de un antiemético ideal? Pues alguna de estas características, y ustedes pudieran agregarle a la lista seguramente algún otro de los datos que nos interesaría tener como médicos. Que fuera útil por cualquier vía, que lo pudiéramos administrar por vía oral, por vía parenteral, intramuscular, endovenosa, etcétera. Que lo pudiéramos utilizar tanto en la prevención como en el tratamiento de la náusea y el vómito, que sea sin duda altamente efectivo, que su acción sea lo suficientemente larga para que nos permita cubrir el periodo de recuperación posanestésica sin necesidad de repetir dosis en nuestros pacientes. Que no tenga efectos colaterales, y para los anestesiólogos creo que esto es muy importante, que no interactúe con otras drogas. Por ahí una bibliografía de un anestesiólogo donde en el periodo perioperatorio estamos administrando los anestesiólogos entre 7 y 14 diferentes drogas para un procedimiento anestésico. Si a esto le sumamos un medicamento que interactúe con lo que ya estamos administrando, probablemente el riesgo sea demasiado alto. Y entonces aparecen los conceptos actuales más novedosos, que ya no lo son tanto, pero es lo más actual, nuevamente son los receptores 5-hidroxitriptamina. Y entonces estos mediadores de serotonina existen en altas concentraciones en células enterocromafines de la mucosa gastrointestinal y las plaquetas. Recordarles que la 5-hidroxitriptamina es un derivado del aminoácido triptofano. Estos son los subtipos que conocemos hasta el momento de la 5-hidroxitriptamina. Sin duda a nosotros nos interesan los 5-HT3, que son los que tienen que ver en relación directa con la producción de náusea y vómito y la presencia de dolor. Y se ha pensado también que estos tipos de medicamentos pudieran influenciar en el buen manejo del dolor postoperatorio de nuestros pacientes. En el sistema nervioso central existen los receptores 5-hidroxitriptamina en altas concentraciones en lo que ya habíamos visto al inicio de la charla. Área postrema, núcleo solitario, nervio vago como uno de los principales transmisores, el estímulo periférico de la presencia de náusea y vómito, el núcleo del trigémino en cirugía tanto de otorrinolaringología como la cirugía de tubo digestivo, en el sistema límbico, en las sustancias gelatinosas de la médula espinal. Estos tipos y subtipos de 5-hidroxitriptamina nos van a llevar a diferentes funciones que todos conocemos, no los 5-HT3, todos los subtipos que conocemos. Tienen que ver con la percepción del dolor, sobre la motilidad del tracto gastrointestinal, y cuando logramos inhibir esto, uno de los efectos colaterales de los ondancetrones comunes es precisamente la constipación. Algunos vasos sanguíneos sobre vasodilatación con efectos de choque anafiláctico, por ejemplo, la agregación plaquetaria y la relajación y contracción del músculo liso de las vías aéreas, que también nuevamente tienen que ver con la respuesta al asma o respuestas alérgicas. ¿Dónde se empieza a desarrollar
estos antagonistas de 5-hidroxitriptamina, particularmente el subtipo 3. Bueno, pues cuando se empieza a ver que en quimioterapia había medicamentos altamente tóxicos, que eran altamente metizantes, y de esta manera se empieza a ver qué es lo que podía ayudar a que estos pacientes bajo tratamientos de quimioterapia y algunos de ellos en radioterapia pudiera ser inhibida la náusea y el vómito. Y entonces a los pacientes, si ustedes recuerdan, algunos estuvo en algún hospital oncológico, se usaban grandes dosis de metoclopramida, se usaban antihistamínicos y asociábamos además esteroides. Pero no era suficiente aún así para inhibir la náusea y el vómito de las drogas de quimioterapia. Y entonces se empiezan a desarrollar este grupo de medicamentos, que en términos generales podemos decir cetrones, que en términos generales desde ahora les digo que los mecanismos de acción prácticamente es el mismo en cualquiera de ellos, lo que va a cambiar básicamente será el tiempo de acción de este grupo de medicamentos. ¿Cuáles son algunos de los más conocidos, de los que seguramente manejamos nosotros, los que tenemos en nuestro mercado? Bueno, pues tenemos a ondansetron, que es el Sofran, tropicetrón, el Navoban, granisetron, el Kitril, dolasetron, el Ansemet, todos estos en el mercado nacional, el alocetrón, silanesetron y ramosetron, sin que esté todavía en el mercado, y tenemos el palonocetrón, que es el Onicit, también en México. Pero vamos a ver que este grupo de medicamentos, aunque su mecanismo de acción es el mismo, antes, hasta hace un año, en el 2008, se permitió la adición de la indicación del control de náusea y vómito postoperatorio con este grupo de medicamentos que vamos a ver. Ondansetron, sin duda yo creo que es el medicamento que todos conocemos, fue el primero que se desarrolló en México. Discutimos mucho de su utilidad, discutimos mucho del costo-beneficio de este producto y en la actualidad es un medicamento prácticamente de uso cotidiano en nuestro medio. Está el tropicetrón, que es el Navoban, el granisetron y el dolasetron, y todos estos, por lo menos en los índices para prescribir de las empresas, están indicados para la prevención y tratamiento de las náuseas y el vómito en el periodo postoperatorio. Vamos a hacer una revisión rápida de este grupo de medicamentos, partiendo de ondansetron, que fue el primero, que es el más conocido por todos nosotros, y hacer algunas puntuaciones muy concretas de los demás. Palonocetrón, tanto en los Estados Unidos de Norteamérica como en México, solo se ha aceptado la indicación de náusea y vómito inducido por quimioterapia, y algunos de ellos no están autorizados todavía para ser administrados en pacientes pediátricos. Entonces vamos a ver algo de ondansetron, el Sofran. La acción antiemética de ondansetron se demostró al inhibir el vómito inducido por quimioterapia y por radioterapia. Subsecuentemente se identificaron estos receptores, que ya hemos hablado de ellos, los 5-HT3, en gran cantidad, tanto en el núcleo del tracto solitario como en el área postrema, que ya vimos que se encuentran alrededor del bulbo raquídeo, muy cerca del cuarto ventrículo. Más del 90% de la serotonina endógena está en las células enterocromafines de la mucosa gastrointestinal y en las plaquetas. Entonces, si nosotros desde la vía periférica logramos inhibir a estos mediadores, la respuesta profiláctica antiemética de estos medicamentos será superior si lo administramos como profilaxis que como tratamiento. Se encuentran además en concentraciones relativamente altas en algunas zonas del sistema nervioso central y en las plaquetas. Estos receptores y estos mediadores se han localizado en las terminaciones aferentes del nervio vago y otras áreas del cerebro. Recordemos que fue el primer antagonista de estos receptores en el mercado internacional y de ahí se han desarrollado el resto de los medicamentos. En el momento fue el primer fármaco disponible con esta indicación. No existía ningún otro y fue el que empezamos a utilizar. Y al principio peleábamos un poquito con nuestros cirujanos. Si ustedes se acuerdan, les pedíamos que íbamos a poner ondansetron, el Sofran, decían, no se lo pongas, es muy caro, ponle otra cosa. Y después al revés, ellos mismos nos decían, ¿ya le pusiste su Sofran? Antes de que salga el quirófano. Entonces fuimos cambiando un poquito la mentalidad de ellos con los beneficios de este grupo de medicamentos. La utilidad de estos cetrones en términos generales, inhibidores de 5-HT3, se basan básicamente en la alta significancia que estos medicamentos tienen para inhibir a los receptores 5-hidroxitriptamina. Se presentan 7% de náuseas cuando administramos ondansetron contra un 22% en placebo en un estudio comparativo. Tenemos una selectividad por encima de 1000 a 1 de receptores 5-HT3. ¿Qué quiere decir este dato? Que por cada
1000 moléculas, vamos a llamar así, que nosotros pudiéramos inhibir de los receptores 5-HT, 1000 van a inhibir a los 3 y solo uno va a inhibir otro tipo de receptor. Entonces, al tener una especificidad tan alta sobre los receptores 5-HT3, estamos prácticamente seguros que todo el medicamento está actuando sobre los receptores que nosotros necesitamos, sin inhibir los otros, como pudiera ser la respuesta vasodilatadora, como pudiera ser la respuesta de motilidad sobre músculo liso de bronquios, por ejemplo. Entonces, esto nos da la tranquilidad de que no vamos a tener otros efectos no deseados cuando administremos cetrones. La alta selectividad de ondansetron para receptores 5-HT3 y el bloqueo de náusea y vómito sobresalen aún más, ya que hay ausencia de sedación y alteraciones motoras y cognitivas. Recordemos que muchos de nuestros medicamentos que mencionamos anteriormente, de hidrobenzoperidol, meclicina, difenhidramina, etcétera, van a tener en mayor o en menor medida efectos colaterales no deseables, sequedad de boca, sedación, intranquilidad, etcétera. Se absorbe rápidamente por vía oral, por supuesto la vía endovenosa será la mejor para nosotros, una biodisponibilidad del 60%, una vida media de 3.5 horas, por eso es que Sofran habrá que administrarlo cada 6 o cada 8 horas si requiriéramos dosis subsecuentes del medicamento, un metabolismo básicamente hepático, menos del 10% se elimina por orina, es bien tolerado en todas las edades, está indicado tanto en pacientes adultos y ancianos como en pacientes pediátricos, y la farmacocinética no se verá afectada por los anestésicos. Esto es importante, ya habíamos mencionado que la interacción de drogas para nosotros puede ser fundamental en el manejo de otro grupo de medicamentos como pudiera ser este. La eliminación posoperatoria de ondansetron no se va a ver afectada por cambios en el metabolismo, cambios en el flujo sanguíneo, ni cambios en los volúmenes de distribución. Y díganme, ¿cuál de los anestesiólogos no genera cambios en todo esto? ¿Cambiamos el metabolismo de nuestros pacientes? Sin duda. Cuando hacemos ventilaciones mecánicas, pues los metemos a situaciones de alcalosis respiratoria, mal manejados en acidosis, cambios en los flujos sanguíneos, por supuesto, casi todos nuestros medicamentos producen mayor o menor grado de vasodilatación, mayor o menor grado de bradicardia o taquicardia con cambios de estos flujos sanguíneos, y por supuesto nuestros volúmenes de distribución se van a ver afectados en la medida que administramos líquidos o perdemos líquidos durante el proceso quirúrgico. No va a haber alteraciones, por lo menos atribuibles al medicamento directamente, sobre el aparato cardiovascular, respiratoria o la función hemostática. Y probablemente este fuera uno de los puntos que preocuparía. Si 5-hidroxitritamina se encuentra en altas concentraciones en las plaquetas y nosotros las inhibimos, podríamos sospechar o esperar que tuviéramos alteraciones en la función plaquetaria. Esto está bien demostrado que no ocurre con los cetrones en términos generales. Cuando se han hecho estudios donde se han comparado estos medicamentos con otros, se ha encontrado que no hay una interacción con otras drogas, y les pongo aquí simplemente la lista de lo que creo que a nosotros nos interesaría más como anestesiólogos. Barbitúricos, los antagonistas de los bloqueadores neuromusculares, los narcóticos, nuestros bloqueadores como atracurio, agentes inhalados, algunos agentes para el postoperatorio. Entonces esto nos da también la tranquilidad de poder asociar ondansetron o cualquier otro tropicetrón, granicetrón, dolacetrón, etcétera, al resto del grupo de medicamentos que manejamos. Cuando se hicieron estudios de este medicamento en voluntarios sanos, se encontró que dosis por encima de 16 miligramos tenían como efectos colaterales más frecuentemente observados la cefalea, la constipación y un aumento transitorio de transaminasas. Nuevamente, las dosis de 16 miligramos difícilmente las alcanzamos en anestesia en forma profiláctica o tratamiento. Estas dosis de 16 o hasta 32 miligramos las observamos mucho más en el manejo de náusea y vómito por quimioterapia o radioterapia. Habitualmente nuestras dosis yo creo que podemos coincidir que oscilan entre 4 y 8 miligramos como dosis totales por día de estos pacientes, y difícilmente vamos a observar estos efectos colaterales. Partiendo, insisto, de que todos los cetrones tienen el mismo mecanismo de acción, simplemente vamos a revisar sobre los otros tres que nos faltan, cuáles son las características farmacológicas de ellos. Tropicetrón, bueno, tiene una unión a proteínas entre el 59 a 71%, es bien tolerado por ancianos y niños, su farmacología no se afecta por los anestésicos, y la medicación preanestésica no va a interaccionar con tropicetrón. La dosis estándar y única de este medicamento, a diferencia de ondansetron, es que es de 5 miligramos.
No existe otra presentación, esa es la dosis total, y es la dosis total para 24 horas. Si el paciente requiriera una segunda dosis por seguir presentando náusea y vómito, ya no será adecuado dar una dosis adicional de tropicetrón. Buscaremos otro grupo de medicamentos que pueda cumplir esta función, ya que tiene un efecto techo. 5 miligramos de tropicetrón como dosis total. Si subimos la dosis no encontraremos efecto adicional benéfico y sí empezaremos a incrementar los efectos colaterales en nuestro paciente. Si el paciente tiene insuficiencia hepático-renal, lo recomendado será mover esta dosis de 5 miligramos a cada 48 horas. Es útil en cirugía ambulatoria, eficaz por vía oral, también la presentación es de 5 miligramos. Y bueno, lo que les decía, en caso de falla, no incrementar la dosis y cambiar mejor a otro medicamento. Cuando se hicieron algunos estudios donde comparamos ondansetron contra tropicetrón, se encontró que los efectos adversos más frecuentemente observados con las dosis estándar de estos medicamentos eran reacciones extrapiramidales, ninguna para ondansetron, 12 para tropicetrón, cefalea 50-64, cansancio 22-33, constipación 17-5, este es el efecto más frecuentemente observado con los cetrones, y diarrea en 11 y 21 casos. Simplemente para hacer un comparativo de los dos medicamentos que tenemos en nuestro mercado y que utilizamos con mucho mayor frecuencia, están aquí. El nombre comercial, bueno, pues ya lo conocen ustedes, es Sofran y Navoban. La presentación está en ampolletas, en tabletas para ondansetron, en ampolletas y cápsulas para tropicetrón. La concentración que tenemos es de 4 y 8 miligramos, dependiendo de la presentación que ustedes elijan. En el caso de tropicetrón, ambas son de 5. Tenemos desde 1 hasta 3 ampolletas para ambos productos. Si ustedes recuerdan, en un inicio no teníamos el ondansetron más que en 8 miligramos y básicamente estaba destinada para quimioterapia. Se hizo una presentación básicamente para anestesia, que era náusea y vómito postoperatorio, de 4 miligramos. Las dosis máximas podemos escalar con ondansetron hasta 32 miligramos, no más de 5 con tropicetrón. El costo anda por ahí de los 350, 400 pesos en el mercado como precio máximo al público. Sabemos que si nosotros administramos estos medicamentos en nuestros hospitales privados, este coste se puede ir muy por encima de la realidad, pero bueno, esto ya depende del hospital donde trabajemos, la disponibilidad de los productos, etcétera. El efecto clínico será entre 6 y 8 horas contra 24 horas de tropicetrón. Entonces sí podremos dar dosis adicionales de ondansetron, no deberemos dar dosis adicionales de tropicetrón. El dolacetrón, este es uno de los medicamentos que, aunque está, insisto, en el IPP, la indicación para administrarse el náusea y vómito postoperatorio, realmente tenemos muy poca experiencia, por lo menos yo tengo muy poca experiencia con estos medicamentos, no los utilizamos. Entonces voy a hacer una revisión muy rápida de dolacetrón. Está indicado solo en pacientes adultos, por lo que ven en el renglón de abajo. Puede prolongar el intervalo PR y ensanchar el complejo QRS. Esto nos puede llevar a arritmias, a bradicardias severas e incluso a paro cardíaco. Recordemos que el paciente pediátrico tiene estos retrasos con estos QT corregidos más alargados. También se ha reportado dolor al administrarse por vía intravenosa, por lo cual se sugiere diluirlo y pasarlo por lo menos en 30 segundos lentamente para evitar este efecto. La dosis recomendada para náusea y vómito postoperatorio es de 12.5 miligramos cada 24 horas. Nuevamente, dosis adicionales en náusea y vómito no logran beneficios adicionales, aunque este medicamento utilizado para quimioterapia y radioterapia, su presentación es de 100 miligramos para administrarse en perfusiones prolongadas para 24 horas. El granicetrón, igual, su mecanismo de acción es el mismo, inhibir 5-HT3. Está nuevamente indicado solo en pacientes adultos, aunque este medicamento sí se utiliza para quimioterapia y radioterapia en pacientes pediátricos. Para la indicación de náusea y vómito, solo en el paciente adulto. Los efectos colaterales más frecuentes son cefalea y constipación. 1 miligramo es la dosis recomendada para esta indicación, o si es un paciente de menor peso, 10 microgramos por kilogramo, sin pasar de 3 miligramos por día. No está autorizado su uso en pediatría. La presentación son ampolletas de 1 miligramo y de 3 miligramos. Otros métodos. Hemos terminado con la parte farmacológica. Vamos a revisar lo que hay más o menos de novedoso en cuanto al manejo de estas situaciones con otros métodos, como pudiera ser una rehidratación agresiva de los pacientes, hasta 20 miligramos por kilogramo de peso,
retiro obviamente de óxido nitroso como un factor bien identificado durante la técnica anestésica de causa de náusea y vómito, inclusión de propofol. Nuevamente sabemos que propofol tiene un efecto antiemético per se, que tampoco se ha identificado claramente cuál es el mecanismo de acción del propofol, pero sí sabemos que los pacientes que inducimos o mantenemos procedimientos anestésicos con TIVA, por ejemplo, con propofol, vomitan mucho, pese a no administrarles ningún tipo de antiemético. La estimulación del punto P6, el acupoint, los que estén por aquí sepan de acupuntura, saben que esto está bien identificado. Hay muchos estudios, muchos en la bibliografía, en comparación de los diferentes medicamentos junto con este punto P6 que está por debajito de la muñeca, entre los dedos. Y bueno, la estimulación puede ser de diferentes maneras: la acupuntura, la electroacupuntura, la acupresión, que es lo que más se recomienda, que el mismo paciente, si tiene náusea y vómito, empiece a darse masaje en esta zona, y dicen que el resultado es muy favorable y que sí funciona. La hipnosis, etcétera. Bibliografía, mucha, pueden encontrar. Esto. Naloxona, a dosis muy, pero muy bajitas. Las dosis, microdosis de naloxona, a razón de 0.25 microgramos por kilogramo por hora, ha demostrado ser un excelente agente antiemético en aquellos pacientes que hemos tratado otras alternativas y aún así no responden. ¿Qué nos preocupa de naloxona? Pues básicamente la pérdida de la analgesia cuando hemos ocupado algún tipo de medicación opioide, y bueno, nos preocupa quitar este efecto analgésico, y entonces el paciente quedaría protegido de náusea y vómito, pero quedaría con dolor. A estas dosis, realmente el efecto antagonista puro de naloxona prácticamente no se va a observar. Si ustedes tuvieran un paciente de 70 kilos a esta dosis, estaríamos administrando 17.5 microgramos por hora de naloxona. Si ustedes lo ocuparan en 24 horas, estaríamos utilizando 420 microgramos por día. Es decir, una ampolleta de naloxona para tratar un paciente durante 24 horas con esta alternativa. Yo creo que no tenemos mucha experiencia, yo no sé si alguien de aquí lo haya estado utilizando, está en la bibliografía, tal vez sea una alternativa razonable cuando no logramos controlar náuseas y vómitos en nuestros pacientes, habrá que pensar en esto. Las dosis también subanestésicas, subhipnóticas, subsedantes de propofol también se encuentra en la bibliografía, con recomendaciones muy adecuadas para el control del náusea y vómito. Se recomiendan dosis de 0.5 a 0.75 miligramos por kilo, de 500 a 750 microgramos por kilo. Y en un paciente de 70, pues tendríamos entre 35 a 52.5 miligramos como una alternativa nuevamente adicional para controlar náusea y vómito. Sin duda me parece que esto es algo que debemos de contemplar todos los anestesiólogos. La analgesia regional posoperatoria. Si podemos evitar la administración sistémica de medicación opioide, de antiinflamatorios no esteroideos por vía oral o por vía endovenosa, y cambiamos a nuestras estrategias con buenos manejos de analgesia regional, incluyendo nuestros adyuvantes opioides anestésicos locales, vamos a tener muchos efectos colaterales atribuidos al manejo de la analgesia en nuestros pacientes. Esto también será una alternativa a considerar. Ya casi para terminar, quiero compartirles incluso lo que hay en la bibliografía y lo que uno se encuentra cuando empieza a revisar el tema un poquito más a profundidad. Por ejemplo, en esta revisión de Anesthesia and Intensive Care, vemos donde se habla de la hipnoterapia preoperatoria en el manejo de niños con datos ya previos de que tenían náusea y vómito. Y entonces dicen que esto funciona, habrá que considerar estos factores también adicionales. Esto es increíble, este es de una acta anestésica escandinava, y entonces ustedes leen lo que dice aquí, es del 2006, de abril del 2006, y dice: la influencia del clima y las fases de la luna en la presencia de las náuseas y el vómito en el posoperatorio. Y entonces nos estamos yendo mucho más allá. Habría que pensar entonces si en esta época de luna llena no debemos operar a nuestros pacientes para que no tengan náusea y vómito. Y esto está en bibliografía y en revistas serias. Entonces habrá que considerar todos estos factores. No me voy a meter a un tema que probablemente en este momento sea novedoso para nosotros, la asociación de drogas en un mismo medicamento o en una misma presentación. Y tenemos, como ustedes saben, en el mercado ya metoclopramida con ondansetron,
en una misma asociación, como tenemos, por ejemplo, ketorolaco con tramadol en una misma asociación y otros grupos de medicamentos. Hay muchos estudios que nos hablan de los beneficios que estas asociaciones pudieran o no tener en nuestros pacientes. Y entonces les pongo a su consideración esta cita del 2002, en donde no para náusea y vómito, pero sí para el control del dolor, se cuestiona realmente si la utilidad de estas asociaciones de medicamentos en una sola presentación realmente son de utilidad. Y si realmente estos medicamentos tienen una validez en cuanto a costo-beneficio cuando los administramos. Y hemos visto toda la gama de medicamentos que tenemos. Y hemos visto que no todos tienen efectos benéficos en nuestros pacientes. Y entonces la pregunta es si realmente estas asociaciones que nosotros hemos visto a través de los años en cuanto al manejo del dolor, vamos a poder empezar a desarrollarlas para el manejo de las náuseas y el vómito. Y entonces tal vez al rato tengamos no metoclopramida ondansetron, al rato tal vez tengamos dehidrobenzoperidol con algún otro medicamento, o tengamos meclicina con algún otro, etcétera. Lo que sí sabemos es que hasta este momento no existe evidencia ni para el control del dolor, ni para ni náuseas ni vómito, de que estas asociaciones sean benéficas para los pacientes. Y sí sabemos que tienen un costo adicional que si usamos medicamentos separados o individualizados, dependiendo el tipo de paciente, el tipo de cirugía y la cantidad de náusea y vómito que tenga el paciente. Bueno, aquí yo señalé algunas de las cosas que a mí me interesaban, no es importante que lo revisemos. Hay que desarrollar estos esquemas de matemáticos para realmente establecer si la asociación de medicamentos es benéfico para los pacientes. No es el objetivo de la plática, simplemente es dejarlos sensibles a que tal vez tengamos que ser mucho más críticos cuando se nos presente comercialmente esta asociación de medicamentos y realmente hacer estudios muy serios como estos para saber si realmente la asociación de uno u otro medicamento está dándonos beneficios a los pacientes a un costo que sea razonable. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí este método de optimización para buscar realmente si la asociación de drogas es benéfica o no. Otro de los métodos de Berenbaum, donde especifica nuevamente cómo debemos buscar desde el punto de vista de estudio farmacológico los beneficios que podemos obtener de asociación medicamentosa en diferentes medidas o en diferentes posibilidades de manejo. Y bueno, ya para concluir, ahora sí, quiero decirles que sin duda la interacción de drogas será uno de los factores de más riesgo en el manejo de náusea y vómito. Habrá que pensar muy bien y con mucha claridad qué está recibiendo el paciente, qué ha recibido y qué le vamos a otorgar nosotros adicionalmente para esta finalidad. Sin duda, nuestra técnica anestésica, que es la que nosotros sí podemos decidir, que es la que nosotros sí podemos modificar, habrá que considerar seriamente si las técnicas de anestesia regional, si las técnicas de anestesia general, si la asociación de ellas son mejores que por separadas. La anestesia regional y la anestesia general no están peleadas, recordemos esto. La asociación de ambas técnicas está bien documentada. Estas técnicas de anestesia combinada de anestesia general con un buen bloqueo peridural, por ejemplo, brinda grandes beneficios a los pacientes, disminuimos las dosis totales de medicamentos, podemos continuar con buenas técnicas de analgesia posoperatoria. Sin duda, creo que esto es lo más importante. Un anestesiólogo cerca de su paciente, conociendo la evolución del procedimiento anestésico, tomando decisiones inteligentes y oportunas ante el paciente, creo que es mucho más importante que todo lo que podamos haber discutido aquí. Muchas gracias.